Bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran? Hoy empezamos el mes de diciembre, un mes que no sé si en el caso de usted, a mí me pasa. Empieza diciembre y una serie de sentimientos encontrados, bonitos recuerdos, por ejemplo, de niñez, cosas que pasaron, algunas felices, quizá otras tristes, pero es un mes donde el corazón se pone sensible, un mes donde uno quiere celebrar, ¿verdad? Y la gran pregunta es, si en medio de todo lo que estamos pasando, ¿realmente podemos celebrar o no? ¿Usted cómo ve las circunstancias que nos rodean? ¿Usted cree que estamos como para celebrar? ¿Usted qué dice? Piensen esto, en este instante nosotros tenemos, en este país, en este hermoso país, tenemos tres cosas que nos están afectando. En primer lugar, la intranquilidad por quienes dirigen. Hay intranquilidad por quienes dirigen. Hay inseguridad en las circunstancias y hay inestabilidad económica. ¿Usted cree eso, sí o no? Miren, yo creo que hay intranquilidad por quienes dirigen porque acabamos de vivir una serie de cosas. Ustedes lo han visto en televisión, es increíble. No sabemos quién está detrás de todas las cosas, o usted sabe. ¿Usted sabe? ¿Quién está detrás de todas estas movilizaciones, de estas destrucciones, de estas protestas que empezaron con vandalismo y acaban con tambores, ¿no? Bueno, por el momento ya estamos al menos en tambores, en celebración. Pero no sabemos quién está detrás de eso. Unos dicen que los políticos, otros dicen que el Congreso, otros que la izquierda, que la derecha, que los rojos, que los azules. ¿Quién sabe con certeza quién está detrás de todo esto? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cuándo fue el último toque de queda en Bogotá? ¿Hace cuánto? Hace 47 años. ¿Ustedes recuerdan o saben? Ustedes saben, algunos de repente ni nacieron en esa época. Pero algunos de ustedes recuerdan por qué fue ese toque de queda. ¿Recuerdan? Fue por un paro nacional. Un paro nacional en el que hubo 10 muertos. Y ese fue el último toque de queda. Y acabamos de tener otro. Y la gente diciendo, ¿cómo hemos retrocedido? En vez de avanzar, retrocedemos. Imagínense. Algunos no entendían por qué ponían el toque de queda, otros sí lo entendían. Algunos decían, qué bueno que lo colocaron. Unos decían, no, qué barbaridad. Y no sabían, había tanta intranquilidad por quienes dirigen. Hay las preguntas que surgen en todo esto y es, ¿quién tiene la solución en estos problemas del país? ¿Quién tiene la solución? ¿El Congreso? ¿El pueblo en las calles? ¿Quién tiene la solución en todo esto? ¿El presidente? Y la otra pregunta que salta es, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Ven cómo hay inseguridad, intranquilidad en quienes nos dirigen? ¿Usted cree eso o no? Hay intranquilidad. Hace 2 semanas preguntábamos aquí en el servicio y decíamos, ¿cuál es la razón por la cual la gente va a hacer paro? Y la gente aquí, muchos de ustedes respondieron, pues por todo. Hay como descontento, como intranquilidad por quienes están dirigiendo. Pero también hay inseguridad por las circunstancias. Te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas o actividades tuviste que parar por el paro? ¿Cuántas? Increíble, ¿verdad? El vandalismo. Era interesante porque hubo... Yo a veces no entiendo el vandalismo porque terminan haciendo daño al que protegen. Porque el que tenía que ir a trabajar al día siguiente no pudo ir. Era interesante ver las noticias como al día siguiente la gente pintando sus locales porque le habían hecho afiches y le habían pintado una serie de cosas, habían destruido reparando, cambiando vidrios. Y los que hacían vandalismo terminaban dañando a quienes se supone estaban protegiendo. Una inseguridad increíble. No sabemos a veces si salir sea bueno o no. Nosotros teníamos varias actividades en la iglesia y decidimos suspenderla por seguridad a las personas. Interesante. Algunas personas el día domingo, por este domingo me preguntaron, Alberto, ¿va a haber servicio? Sí, va a haber servicio. ¿Estás seguro, Alberto? No vaya a ser que otra protesta.
Imagínate cómo hay inseguridad en las circunstancias que nos rodean. Pero también hay inestabilidad económica, ¿o no? Hace poco estuvieron entrevistando a algunos comerciantes de San Andresito. Y era triste cómo los comerciantes decían, yo aquí pago el alquiler diario. Ya paramos 8 días y yo no sé dónde voy a sacar la plata para que a fin de mes no me voten. No sé si ustedes sabían, pero John Life aquí en Colombia tenía una conferencia y 3 americanos estaban invitados. Pues uno suspendió su vuelo allá, en los Estados Unidos. Otro llegó en el avión y en el siguiente avión de regreso se regresó. El otro no sé qué pasó. Uno que venía de Perú vino, se quedó, vio que los gringos se fueron ¿y ahora qué hago? Pues me voy, y se regresó también. De mi casa me llamaban por teléfono, Alberto, ¿qué está pasando en Bogotá? Mira, estamos viendo que una cosa tremenda la están haciendo girar por las calles. ¿Dónde vives tú? Y era triste porque las noticias que más corren son las escandalosas, ¿verdad? Las noticias que más corren no son de la gente cantando, tocando sus instrumentos, sino son de las protestas y las cosas terribles y la gente llamando, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? ¿Te regresas? No, tranquilos, mire, habría que explicarles. ¿Y dónde vives? Tranquilos, la iglesia está cerca, a 2 cuadras de la embajada, hay seguridad. Ah, bueno, qué bueno. Es una cosa increíble, cómo hay una inestabilidad económica que los inversionistas ven eso y ¿quién quiere invertir? ¿Cuántos negocios están parando? ¿Cuántas reuniones de negocios se han detenido? En circunstancias así, donde hay intranquilidad por quienes nos dirigen, donde hay inseguridad por las circunstancias, donde hay inestabilidad económica, yo te hago una pregunta, ¿nosotros estamos llamados a celebrar? ¿Tú qué crees? Yo creo que es una respuesta que Dios nos tiene que responder. Y que a Dios gracias está en su palabra. A mí me encanta cuando nos metemos a la palabra porque la palabra tiene respuestas para nuestro diario vivir. Y créeme que esto es algo con lo que yo luchaba. Yo vivo mirando a la esperanza y me he visto todas las marchas. Las buenas y las malas. Las bulleras y las no bulleras. Donde habían 6 cuadras de motos y donde habían 30 personas gritando, ¡ah, vengan! Y después de media hora ya eran 10. También he visto todas. Pero somos invitados a celebrar. Yo miraba todo eso y decía, estamos entrando a diciembre. ¿Podremos celebrar? En momentos así, podemos decirle a la gente de nuestro país, ¿podemos celebrar? ¡Celebremos! Alguien podría decir, en medio de todo lo que está pasando, ¿podremos celebrar? Que la palabra nos responda. Que la palabra nos diga qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Qué les parece? Pero lo que me encanta de Lucas capítulo 2, que es el pasaje que vamos a estudiar, es que estas 3 circunstancias de intranquilidad, de inseguridad y de inestabilidad la estaban pasando en un momento clave de la historia de Israel. ¿Saben en qué momento? En el momento que nació Jesús. Es una fotografía tal cual, déjame demostrártelo. Permíteme leer lo que dice Lucas capítulo 2. ¿Todos tienen bosquejo y Biblia? ¿Alguien necesita lapicero, Biblia o bosquejo? Si necesitas algo, por favor, levanta la mano para hacerte llegar. ¿Alguien? ¿Todos bien? Perfecto. Permíteme leerte lo que está pasando en Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante, para ver que estas 3 circunstancias eran las mismas que vivía José y María en el momento que nació Jesús. Permíteme explicarte. Dice así los versículos: por aquellos días, Augusto César, el emperador, decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Permíteme explicarte quiénes eran estos 2 gobernantes, para ver si es que ellos también vivían intranquilidad por quienes los dirigían. Pues Augusto César fue el primer emperador, y el emperador que duró más tiempo gobernando. Él era conocido por su carácter y su influencia sobre los soldados romanos. Cuando él tenía 20 años, él se acercó al Senado de Roma y dijo, quiero que me nombren cónsul. Eso no era posible.
Eso no era posible. Y el Senado obviamente le dijo, tienes 20 años, tú no puedes ser cónsul. Lo sentimos, no vamos a nombrarte cónsul. ¿Sabes lo que hizo? Pues levantó a todo el ejército y invadió Roma. Y todos los soldados romanos lo apoyaron y fueron al Senado, le dijeron, quiero que me nombres cónsul. Claro, con todos los soldados ahí. Vete, vamos a nombrar. Lo nombraron cónsul. ¿Te imaginas ese carácter y esa influencia que tenía Augusto César? Y él era el emperador de Roma. ¿Quién era Cirenio? Cirenio era el gobernador de la zona en la que estaba Belén. Y Cirenio era un gobernador conocido, ¿sabes por qué? Por subyugar y eliminar a todo aquel que osaba tomar control de la zona que le habían encargado a él. Entonces, cuando alguien intentaba hacer algo en contra de Cirenio, Cirenio no negociaba. Cirenio iba y conquistaba. Y si te podía matar, te mataba. Él no quería problemas. Entonces, imagínate, José y María. De pronto María está lista a dar a luz. ¿Y quiénes lo gobernaban? Augusto César y Cirenio. ¿Intranquilidad por quienes lo dirigían? Yo creo que ellos estaban peor que tú y que yo. Con honestidad. Pero no solamente eso, ellos también tenían inseguridad en las circunstancias. Permíteme leer de lo que sigue. Versículos 3 al 5, dice así. Así que, por el censo, así que iban todos a inscribirse, cada uno a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret a Judea y fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María y su esposa. Ella se encontraba encinta. ¿Para qué era un censo? Esa es una buena pregunta. El censo tenía dos objetivos. Cirenio lo estaba dirigiendo. El censo buscaba que cada uno regrese, cada familia se ubique en la zona y se inscriba. ¿Y qué buscaban ellos? Saber si tú estabas pagando la cantidad de impuestos. Y como en todo gobierno, nunca te iban a bajar los impuestos, ¿verdad? Te iban a registrar y lo que iban a hacer, ¿qué era? Listo. ¿Hay más hijos? Listo. Más impuestos. Pero eso no era lo peor. ¿Sabes qué era lo peor? Que también si en la zona donde estaba Roma faltaban sirvientes que atendiesen a los soldados romanos, si faltaban a la hora del censo, venga para acá. Listo, a servir a Roma. Y José, con una esposa embarazada, a punto de dar a luz, tenía que ir y censarse. O sea que José podría haber sido reclutado para servir al ejército en ese momento y dejar a su esposa con 8 o 9 meses de embarazo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas la inseguridad que José y María vivían? Yo creo que ellos estaban peor que tú y yo. Pero no solamente eso, también había inseguridad económica. Mira lo que dice el versículo 6 al 7. Mientras José y María estaban allí, se les cumplió el tiempo de dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Yo no sé si tú eres padre de familia, no sé si tú entiendes qué significa colocar a un bebé en el lugar donde colocas a los hijos del ganado. A un bebé tan expuesto a infecciones e enfermedades y peligros en un lugar como ese. No sé cómo te sientes. ¿Cuál fue la razón? No había lugar para ellos. Y la pregunta aquí no es si es que el pueblo estaba lleno o no. Probablemente no estaba lleno. Probablemente la economía de José no era suficiente y por eso no había lugar para ellos. Imagínate a María y José dando a luz a un niño en un pesebre, por la sencilla razón que no tenías con qué pagar un lugar decente. Yo creo que María y José estaban peor que tú y que yo. Pero viviendo las mismas cosas, intranquilidad por quienes nos dirigen, inseguridad en las circunstancias, inestabilidad económica. Y en un momento así, en una circunstancia así, son invitados a recibir ¿a quién? A Jesús. Querido amigo o amiga, en mi corazón he estado luchando este tiempo por realmente querer celebrar, por empezar este domingo y decir, Señor, quiero que en mi corazón haya más alegría que preocupación, más confianza
que dudas o tristeza. Más objetivo claro puesto en ti que puesto en otra cosa. Por esa razón es importante que tú y yo entendamos algo. Que tú y yo, a pesar de estas tres circunstancias que nos rodean, estamos invitados a celebrar. Alberto, ¿cómo? ¿Cómo si las cosas están, pero... ¿Qué te parece si Jesús nos responde? Si Dios en su palabra nos responde, ¿qué quiere que hagamos? Porque si tú estás luchando con el hecho de no poder celebrar, bienvenido al club. Pero te animo a que no te determine las circunstancias, sino la enseñanza de Dios en su palabra. Veamos qué tiene para nosotros. Somos invitados a celebrar como los pastores. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente dice esto, versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar a sus rebaños. Y a esos pastores, a esos, se les aparece un ángel y les da el anuncio. Hay algo que vamos a ver en la vida de los pastores que es un buen ejemplo para ti y para mí. La idea es que estamos invitados a celebrar como los pastores. Y te animo a que puedas escuchar esta prédica y dejarte guiar por lo que el Señor tiene para ti y para mí. Hay tres cosas que necesitas hacer. Si quieres realmente celebrar como los pastores, tienes que oír, tienes que ver y tienes que contarlo todo. Pero la pregunta es, ¿qué cosa estás oyendo? La pregunta es, ¿qué cosa estás viendo? Y la pregunta es, ¿qué estás contando? ¿Cuál es tu conversar el día de hoy? A la hora que tú conversas con la gente, ¿qué es lo que sale de tu corazón? ¿Frustración, tristeza, dolor, cólera, ira? ¿Qué es lo que está saliendo? Mira, si tú tienes cólera, odio, frustración, los pastores que eran judíos también lo tenían. Créeme, las circunstancias que lo rodeaban eran muy difíciles. Nadie se iba a enfrentar a Augusto César ni a Cirenio. Nadie lo iba a hacer. Nadie iba a poder cambiar esa circunstancia del censo. Donde si llegabas tenías que pagar más o eras reclutado. Nadie lo iba a cambiar. Y peor aún, la inestabilidad económica de un pastor. ¿Tú sabes cuál era la máxima meta de un pastor en la vida? Que las ovejas puedan dar la mayor cantidad de crías. Porque eso les aseguraba el trabajo. Esa era su meta máxima, imagínate. ¿Qué más podía aspirar un pastor de ovejas? Yo creo que ellos estaban peor que tú y que yo. Pero a ellos se les invita a hacer algo. Se les invita a celebrar. Entonces presta atención a lo que vamos a ver en este bosquejo. El punto 1, estás invitado a oír. El punto 2, estás invitado a ver. Y el punto 3, estás invitado a contarlo todo. Vamos con el punto 1. Dice así, por tema de espacio no hemos colocado todos los versículos, permíteme leerlo y luego pasamos a estudiar los versículos claves. Sucedió, versículo 9, que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió de luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Los ángeles se aparecieron. Un ángel se apareció a los pastores y les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. ¿Qué hay en tu corazón? Yo te traigo alegría, no solo para ti, para todo el pueblo. Es lo que dice el ángel. No quiero dejarte en la frustración de los dirigentes que tienes. No quiero que te quedes en la cólera, en la ira de las circunstancias que te rodean. No quiero que te quedes con esa sensación de temor cuando la plata falta. No quiero eso. Quiero que entiendas que hay una noticia que es de gran alegría, no solo para ti, sino para todo el pueblo. Dime, ¿no es eso lo que tú y yo necesitamos?
¿No es este mensaje para ti y para mí? Pero ¿sabes qué es lo importante acá? Oír. Oír. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, ¿qué cosa? Un Salvador. Quiero que pienses en esto, porque no está diciendo un niño, sí era un niño. No está diciendo era un bebé, sí era un bebé. Pero lo que está recalcando es que ha nacido ese que tanto estabas esperando. El Salvador. ¿Y ustedes creen que los pastores y los judíos lo esperaban? Créeme que sí. 750 años aproximadamente, un profeta llamado Miqueas, en el capítulo 5 de su libro, el versículo 2, escribe esto. Y tú, Belén, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado y serán hasta la eternidad. La gente andaba esperando que el Salvador llegue, que por fin llegue. Y el ángel se aparece a los pastores y le dice, ¿te acuerdas de esa profecía que hace 750 años fue dada? Que aquí va a nacer el Salvador. Déjame decirte que ya nació. El Salvador ya nació. Y los pastores tenían dos opciones aquí. O decir, estás creyendo. Estás creyendo que el Salvador nació. Hace 750 años se dijo, hace 400 años que no aparece Dios y justo hoy nació. Dime, ¿eso no suena igual cuando alguien dice, oremos, porque solo esto lo puede arreglar Dios? Estás creyendo que Dios lo va a arreglar. No, esto lo arreglamos nosotros, salgamos a las calles. ¿No dice la Biblia el Salvador? Mira, yo no estoy en contra de que salgas o no. Pero sí quiero animarte a que escuches lo que la palabra de Dios dice. Que mires a Cristo como el Salvador. Porque cuando vemos a Cristo como el Salvador, dime, ¿qué importa quién es el presidente? Hay una persona que me llamó y me dijo, Alberto, yo no sé si orar por la alcaldesa. ¿Oro o no oro? ¿Sabes que la Biblia dice que debemos orar por nuestros gobernantes? E inclusive dice que lo hagamos para que nos vaya bien. Así que si para ti es una lucha orar por alguien, que para ti no sea una lucha obedecer a Dios. Ora por tus gobernantes. Por eso la vez pasada les decíamos, si tú quieres salir a las calles, sal. Si tú quieres quedarte en casa, quédate. Pero ninguna de las dos cosas las hagas sin primero haber orado y haberle dicho a Dios, Dios, dime lo que tengo que hacer y sobre todo, cómo tengo que hacerlo. Porque si salimos a las calles con odio, no creo que sea Dios quien te esté dirigiendo. Cuando salimos a las calles a romper algo, no creo que sea Dios quien te esté dirigiendo. Cuando nos empezamos a dividir en la iglesia y a pelear unos con otros, no creo que sea Dios quien te esté dirigiendo, porque Dios no hace eso. Dios más bien busca la unidad. Pero acá lo que nos está diciendo es, ha nacido en la ciudad de David el Salvador. ¿En quién estás colocando toda tu confianza? Porque si es en Jesús el Salvador, ¿qué importa quién es el presidente? ¿Qué importa quién es el alcalde? Vamos a orar por ellos, hagámosle caso a Dios, por algo Él ordena. Él nos está pidiendo eso, verlo a Él como el Salvador. ¿Ves cómo el corazón cambia cuando nos ubicamos bien? Estás invitado a oír. Y oír lo que el ángel dijo. El ángel dijo, ha nacido el Salvador. Y mira lo que sigue en el versículo 13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, y este versículo 14 a mí me encanta. ¿Sabes por qué? Porque es el versículo que muestra la unión entre el cielo y la tierra. Y lo que está pasando en el cielo y lo que debe pasar en la tierra. Dice, gloria a Dios en las alturas. Mira, en medio de las circunstancias que estamos viviendo en las calles, en la incertidumbre que está pasando, mira lo que hay en el cielo. Por favor, escucha lo que el ángel está diciendo. Y si escuchas, créelo. Mira lo que hay en el cielo en medio de lo que vivimos hoy. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y aquí en la tierra qué? Paz en la tierra. ¿A quiénes?
a los que gozan de su buena voluntad. Otra versión diría, paz en la tierra a aquellos que disfrutan en hacer su voluntad. ¿Quieres paz? Haz la voluntad del Señor. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿quieres paz? Haz la voluntad del Señor. Yo sé que según las 3 circunstancias que acabamos de revisar, hay inseguridad en quienes nos dirigen. Yo lo sé. Hay intranquilidad, hay inseguridad en las circunstancias. Yo lo sé. Hay inseguridad económica. Yo lo sé. Pero escucha lo que dice el ángel. Escucha el mensaje del Señor. ¿Quieres paz en tu vida? ¿Realmente quieres paz? Haz su voluntad. Y parte de su voluntad dice, ora por las autoridades que tienes. Porque Dios las ha colocado. Y dice que ores para que nos vaya bien. Con esto no quiero decirte que estoy a favor o en contra. Solo te estoy animando a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y estás invitado a oír. Los pastores escucharon. Los pastores escucharon que el ángel se le apareció y dijo, ha nacido el Salvador. Y una vez más lo repito, ellos tenían 2 opciones. La primera opción era decir, estás creyendo que nació el Salvador. Como podemos decir, estás creyendo que Colombia la arregla Jesús. O puedes decir, yo voy a escuchar y voy a creer lo que el ángel dice, que Jesús realmente es el Salvador. Y si escucho que es el Salvador, ¿puedo creer o no creer? Dime qué estás oyendo hoy. Yo me he puesto a escuchar las noticias y es triste. Hay un solo canal que pasa todas las noticias, tú sabes cuál es. Que ha seguido todo esto y es triste. Nos llegaban los WhatsApps, se están metiendo a mi conjunto. Nos llegaban los WhatsApps de por favor oren, miren, está pasando esto, está pasando lo otro. Y que eso es una mentira, que lo está haciendo el gobierno. Una cosa impresionante. ¿Qué estás oyendo tú? ¿A quién estás escuchando? ¿A qué dirigente estás escuchando? Yo te animo a que escuches al Salvador, por encima de cualquier otro. Porque si escuchas al Salvador, decides creerle, vas a poder vivir la paz al cumplir su voluntad. Yo me pongo a pensar a una persona, me imagino a una persona que sale a la marcha sin Jesús. A diferencia de una persona que sale a la marcha con Jesús. ¿La diferencia es abismal o no? ¿Crees que Jesús es el Salvador? Si crees que es el Salvador, vive la paz que Él te ofrece. ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Si escuchas a Jesús, yo te animo a creerle. Y si le crees, el segundo punto de tu bosquejo es para ti. Porque estás invitado a ver. Permíteme leer lo que dice el pasaje. Dice así. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén. ¿Ves cómo los pastores sí creyeron? Les anunciaron que en Belén había nacido el Salvador. Y los pastores dicen, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Me encanta lo que detalla acá. Vamos a Belén a ver esto que ha pasado, que el Señor nos ha dado a... ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Lo que te entra por los ojos, se te queda en la mente, pasa a tu corazón y te hace actuar. ¿Qué estás viendo? Esto que nos ha dado el Señor a conocer. Yo te animo a que recuerdes quién es Jesús. Yo te animo a que recuerdes qué hizo por ti. Yo te animo a que recuerdes aquellos momentos duros y difíciles donde el único que realmente estuvo, te ayudó y te acompañó fue Jesús. Y que puedas ver que en Él realmente hay apoyo, hay ayuda. Si hay un Salvador
¿Qué estás viendo? ¿Qué se está llenando? ¿Con qué se está llenando tu mente? Con reconocer a Jesús como el Salvador. Mira lo que sigue. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Dime, ¿qué vieron ellos? ¿Un niño indefenso en un pesebre? ¿O vieron al Salvador? Dime, ¿acaso las circunstancias para los pastores cambiaron? No. Seguían teniendo a los mismos gobernantes. Seguían teniendo la misma situación de inseguridad y seguían teniendo el mismo problema económico, pero ahora hay una diferencia. Ven a un niño y lo reconocen como el Salvador, como ese que había sido prometido hace muchos años atrás. Estás invitado a oír de Jesús y creerle. Estás invitado a ver a Jesús y reconocerlo como tu Salvador, porque cuando eso haces, la vida cambia. Yo quiero animarte a que nos ubiquemos en qué creemos que nos va a salvar la vida. ¿Tú crees que tu pareja te va a salvar la vida? ¿Tú crees que ese nuevo trabajo te va a salvar la vida? ¿Tú crees que un cambio de partido político va a salvar a Colombia? Con honestidad, ¿realmente lo crees? ¿Qué dice la Biblia? Hay un solo Salvador. Qué importante es que lo veas como el Salvador. Y si lo ves como el Salvador, este punto 3 es para ti. Vamos al punto 3. Estás invitado a contarlo todo. Cuando vieron al niño, contaron todo lo que se les había dicho acerca de él. Imagínate, los pastores están contándole a José y María, ¿sabes qué? Se nos apareció un ángel. Y el ángel nos contó todo lo que estamos viendo en este momento. Y no solamente eso, sino que apareció un ejército de ángeles y nos dijeron que en el cielo hay gloria y que en la tierra puede haber paz si es que hacemos la voluntad de Dios. Eso nos pasó. Dice la Biblia que María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. Y eso es lo que a mí me encanta de Dios, que cuando Dios promete algo, Él se cumple. El plan de Dios, el plan de gobierno de Dios que está en la palabra, sí se cumple. ¿Quién es tu Salvador? Revisemos un poquito. Así que se fueron deprisa, encontraron a María y José, y cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron. A mí me encanta esto porque estamos en momentos donde hay mucha desesperanza. Mucha desesperanza. Hace 15 días preguntábamos acá en la iglesia, ¿por qué la gente va a protestar? Y varios de ustedes dijeron, pues por todo. Hay mucho descontento. Mucho descontento. Pero qué hermoso cuando alguien puede contar, ¿sabes? Mi hijo está en las drogas, hoy no. Mi matrimonio estaba destrozado, hoy no. ¿Sabes que yo tenía tal adicción? Hoy no. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, hoy sí sé qué va a pasar. ¿Qué te pasó a ti? Me encontré con Jesús y dejé que ingrese a mi vida. Y eso es parte de contarlo todo. Dime, ¿tú qué estás contando? ¿Cuál es tu conversación de hoy? ¿A qué estás incentivando a la gente el día de hoy? ¿Sabes qué dice el ángel? Que cuentes todo acerca de Jesús y de lo que Él ha hecho en tu vida. Créeme que la gente se va a asombrar. Y no solo eso. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. A mí me encantan esas dos partes, lo que habían visto y oído. Es como que tú no vas a contar un tremendo cuento, sino que tú y yo tenemos una verdad real que podemos compartirle a los demás. Sabes, sin Cristo yo era así. Y con Cristo mi vida cambió totalmente diferente. Y el único que lo pudo hacer fue Jesús. Por eso creo en Él. Por eso cuando lo escucho, creo. Por eso cuando lo veo, lo reconozco como Salvador. Por eso ahora lo puedo contar todo. Porque créeme que en medio de las circunstancias que vivimos,
Como en ese momento para los pastores Jesús fue el Salvador, para ti, para mí, hoy Jesús puede seguir siendo ese mismo Salvador. Una vez más, ¿qué estás escuchando? Una vez más, ¿qué estás viendo? Una vez más, ¿qué estás hablando? Te animo a ubicarte. Estamos invitados a celebrar, pero es necesario que hagas algo. Reconozcas al Salvador. Reconozcas a Jesús. Y yo sé que las circunstancias son difíciles, por los que nos dirigen, por lo que está pasando en la sociedad y por la economía. Dime si no está duro. Está duro. Está duro. Pero tú puedes frustrarte o puedes decir: Jesús, en medio de todo esto, enséñame a mirarte como el Salvador. Hay una oración en la que estaba pensando mientras preparaba esta prédica y créeme que fue luchar contra mi corazón y decirle: Señor, quiero celebrar como los pastores. Quiero aprender que en medio de todo esto sí puedo celebrar. Enséñame cómo. Y esa es la oración personal. Señor, enséñame en estas circunstancias a oírte en la palabra, a verte en tu palabra y también en mi vida, y contar a todos quién eres tú para nosotros. Señor, enséñame. Esa es la oración. Enséñame a celebrar en medio de estas circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo, haciendo una sola cosa: viendo a Jesús como el Salvador. Y cuando vemos a Jesús como el Salvador, entonces hay paz. Te invito a orar. Oremos. Querido Señor, gracias por la oportunidad que nos das de tener en tu palabra una historia tan hermosa como la de los pastores. Enséñame a celebrar como los pastores. Enséñame a oír tu palabra y a creerla. Enséñame a ver a Jesús no como el niño indefenso frente a todas estas circunstancias, sino verlo como el Salvador por encima de las circunstancias que vivimos. Enséñame, Señor, a contar esa hermosa historia de cómo llegaste a esta tierra, de cómo cambiaste nuestra vida, de cómo contigo hay esperanza por encima de quién está o no conmigo, por encima de qué trabajo tengo o no tengo, por encima de las deudas, Señor, por encima de cualquier cosa que me rodea. Enséñame a verte como el Salvador y a contar lo que has hecho en nuestra vida y en nuestro corazón. Enséñame a tener fe en que tú eres el Salvador. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hoy también todos